amigos, ¿cómo le va a todos? Marino Peralta desde aquí, desde su estudio móvil, ubicado en Batel 1, pues para hacer algún comentario referente a lo que ha acontecido en los últimos días en nuestro distrito municipal de La Canela. Y se puede decir en parte del Cibao Central. Algunos comentarios hacemos también del Cibao Central. Pues miren, el Día de las Madres en el distrito, principalmente en la comunidad de Batel 1, se celebró un evento de pelota en el Play, donde asistieron cientos de personas y se veía el Play lleno de personas sin mascarilla. En la entrada no hubo manitas limpias. En fin, un desastre, se puede decir esto. Un atentado contra el coronavirus. Después de ahí, como a las 6 de la tarde, salieron del Play y abarrotaron todos los negocios de Batel 1, a donde se veía la gente sin mascarilla, con juca, tragos, bebiendo de boca en boca, en fin. Nosotros hicimos una crítica, nuestro medio hizo una crítica respecto a eso, que los eventos deben ser en estos tiempos con la calidad de salubridad que exige salud pública. Se ha dicho que los eventos en la entrada deben tener manitas limpias y que todo el mundo debe tener mascarilla puesta y distancia. Eso se ha dicho en todos los conceptos de eventos. Eso ha sido lo protocolar. Criticamos esto y enseguida nos respondió uno, no sé, ahí en las redes, diciendo que nosotros aplastábamos a los que hacían eventos aquí en Batel 1. No aplastamos a nadie, no buscamos like, como también dicen algunos. Nuestro medio es informativo y para defender los mejores intereses. No estamos abanderados de gente que organicen un evento para echarse tajada en los bolsillos. Eso le llamamos coyote. Entonces, usted debe primero ver qué puede ocasionarle mal a la comunidad y después de ahí todo lo que usted haga bien para la comunidad debe ser aplaudido por todo el mundo. Nuestro medio informativo no tiene complicidad con nadie, no nos sujetamos a dineritos que nos den por debajo, nadie, ni político ni nadie. Somos nativos de la comunidad de Batel 1 y aplaudimos todo lo que se haga bien para las comunidades, pero lo que se haga mal, estaríamos siempre de frente para hacerles críticas, porque cuando usted no sabe de un error que está cometiendo, hay otros hábiles en realidad en defensa de las comunidades que sí están viendo los errores y se lo dicen para que otra vez, en otra oportunidad, usted no vuelva a cometerlo. Vuelvo y repito, no busco like en esto, no busco beneficios porque yo me mantengo de mi profesión, que aunque sea pobremente puedo vivir de ella, no necesito más. Y en el medio de comunicación lo hago espontáneamente. No digo que algunas ayudas recibo de alguna gente de los Estados Unidos que quieren que nuestro programa siempre esté en el aire. Basándonos en otro concepto de noticias, pues Obra Pública hizo un saneamiento en el Flumen, al puente del Flumen, y ya pronto se va a comenzar a construir el puente del Flumen, que este fue hecho en la era de Trujillo y solamente cabe un solo vehículo, porque dos vehículos no pueden meterse porque hay tremendo accidente. Además, el puente del Flumen se está derrumbando. Pero gracias a las noticias y a las quejas de las redes sociales, ya ha habido una evaluación, un levantamiento. Las noticias a través de las redes sociales llegaron a Obra Pública y gracias a Dios va a comenzarse a construir el puente del Flumen. En cuanto a otro caso que se ha criticado es el acueducto Ciudad Juan Bosch, que fue inaugurado y todavía las comunidades hay muchas que no le ha llegado una gota de agua. Y según tenemos informaciones, en esta semana en La Canela, pues las tuberías se explotaron, que estaba el agua por doquiera porque pusieron el agua y las tuberías no resisten la presión porque fue mal construido con tubos que no tenían su capacidad para aguantar el agua que venía por ese trayecto. Pero INAPA está trabajando en eso, que esto no pertenecía a Corazán, pero INAPA
está trabajando en eso para ver si puede subsanar la problemática y haber agua a las 24 horas del día en el distrito de La Canela, porque este acueducto fue elaborado con esos fines. Nosotros hemos siempre dicho que las cosas mal hechas pues tienen consecuencias malas al final. En otro caso, sigue la crisis por empleo del PRM, el Distrito Municipal de La Canela, y los PRMistas, dirigentes grandes del PRM, están todos en su casita, sin nada que hacer, enfurecidos. Hay un disgusto bastante grande y el liderazgo de la dirigencia del PRM no está muy bien puesta en estos instantes y puede traer consecuencias en las futuras elecciones. Porque si nos damos cuenta, el PRM hizo un buen trabajo en el distrito y la gran mayoría hasta el momento no tienen empleo, la gran mayoría. Entonces esto, pues hay un disgusto, eso es increíble, nadie puede decir que no. En cuanto a la luz, pues la luz ha mejorado bastante. Hay apagoncitos, pero la luz ha mejorado mucho. También podemos destacar que en la Plaza Israel, aquí en La Canela, pues ya pronto va a funcionar el canal estatal de La Canela que se llama Canela TV. Este canal es oficial del Distrito Municipal de La Canela y va a ser enlazado por el telecable central y se acabó el bla 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 ya. La Canela, un verdadero original canal estatal que va a transmitir por el telecable central y el dueño es nada más y nada menos que Osvaldo Mercado, luchador comunitario de la comunidad de los almácigos, radicado en los Estados Unidos, que ha venido aquí al país, principalmente a La Canela, con este proyecto de montar un canal estatal que represente los intereses de La Canela sin politización con nadie. Podemos decir, porque otros canales que se han hecho son canales fantasmas. Prácticamente yo tengo un cuarto, un estudio donde transmito por cualquier canal, pero este es un canal oficial que en vivo se va a transmitir. Usted va a veces por el telecable central. Un canal oficial, así es que pronto ya se va a acabar el bla 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 y habrá un canal verdadero oficial que representará los intereses de los caneleros del distrito municipal. Es decir que ya usted lo sabe. No hay más que decir, amigos y amigas, nos veremos en otro próximo comentario de Marino de Frente.